17 de noviembre del 2023. Último día de la semana, sí, prácticamente la tercera semana debido a que la primera tuvo un par de días de octubre y 3 días de noviembre, ¿vale? ¿Qué sucedió el día de hoy? Para el día de hoy tenía una consigna bajista y por lo tanto quería operar en venta, ¿vale? Ahora vamos a revisar cuáles fueron las pautas que me permitieron tomar esta operación, incluso dentro de este periodo de 20 minutos en el que les he mencionado que, de hecho, particularmente lo he nombrado el tramo de la muerte. Ya sé que es una macro y ya sé que me van a decir, pero Ángel, allí se dan entradas. Sí, sí, en efecto, pero eso depende muchísimo porque cuando luego lo trasladamos al Vademecum, gracias a la interpretación y a los recursos que tenemos para dar lectura, sí, al gráfico, eh, eso nos permite sacar conclusiones de qué tan ventajoso puede ser operar en ese lapso, ¿de acuerdo? El día de hoy, por ejemplo, se tomó una operación allí, tomamos una operación allí. Al menos esta fue la pauta que les había dado a los estudiantes que se unieron a la sesión de trading en vivo. De hecho, les voy a dejar un clip en la descripción de este video para que se dirijan precisamente al video en el que voy describiendo por qué es que tengo consignas en venta. Además de que les voy a dejar aquí, voy a hacer una pausa para que ustedes puedan ver brevemente cómo fui mencionando que el precio caería de poco a poco y lo único que había que hacer era buscar lógicamente el punto de entrada. Veamos ese pequeño clic antes de continuar. Y mientras el precio cotice con cuerpos de vela por debajo, entonces vamos a ver una historia que se cuenta hacia abajo, ¿no? Poquito a poquito la historia se va contando hacia abajo, ¿verdad? Ahora que ya vieron el clip, sí podemos empezar a hablar acerca de cuáles fueron las pautas que utilizamos a lo largo de la sesión o que yo utilicé para esta operación en venta. Sí, una operación en venta muy justa, muy apretada también consideraría, pero que se toma con todos los fundamentos técnicos basados en el Vademecum y algunos complementos y análisis que he explicado en mi programa de Hablemos de Trading con AcaTraders y de hecho también en mis sesiones de backtesting y charlas de trading. Ambos programas o ambas listas de reproducción las encuentras aquí en el canal de YouTube si vas a la portada principal, listas de reproducción y empiezas a estudiar ese contenido. Muy bien. Si han visto los market reviews anteriores, entonces van a comprender lo que voy a empezar a estudiar en este momento. Antes de describir la estructura que tengo en temporalidad de un minuto, primero enfoquémonos en lo que tenemos en una hora. Partiendo de que ya no necesito describir la temporalidad diaria debido a que eso ya lo he hecho a lo largo de los market reviews de esta semana. Así que lo único que me voy a enfocar es en las velas de las 9, de las 10 y de las 11. ¿Sí? ¿En qué escenario están? ¿En qué contexto? ¿Debajo de qué mínimos? ¿Encima de qué máximos? Etcétera, etcétera. Y alrededor también de qué key levels en forma de Fair Value Gap. Ya saben que ese es uno de los recursos del Vademecum Acá Trading, que lógicamente hemos estudiado y también eso está en una lista de reproducción. En este escenario que tenemos, fíjense que aquí tenemos un detalle y es que esta vela bajista nos delimita un rango de estudio. ¿Por qué? Porque acá tenemos máximo que se rompe y luego tenemos un movimiento bajista que rompe el mínimo de ese periodo. Sin embargo, como ya les he mencionado en sesiones de backtesting y demás, no debemos fiarnos solo por la estructura de una vela o por cómo se ve una vela. Si se rompe su máximo y su mínimo, eso ya es un swindle breaker. No necesariamente. Así que aquí lo que vamos a hacer es reducir la temporalidad a 15 minutos, ¿vale? Y vamos a dirigirnos aquí a la parte, a ver, vamos a dirigirnos a la parte superior que tenemos por aquí. Voy a eliminar esto para que no me, no me genere una confusión visual. Y fíjense, tenemos este máximo exactamente a las 5:45 que se rompe. Y luego tenemos este mínimo exactamente a las 6:30 que se rompe también, con lo cual tenemos un swing que cumple con las condiciones para poder trazar desviaciones estándar hacia abajo. Así que lo que voy a hacer es solo trazar la desviación estándar, así que no se me distraigan y nos regresamos a temporalidad de una hora para verificar en dónde es que ese rango está delimitado. Y fíjense, uno puede pensar que, oh, bueno, es el máximo de la vela bajista y este mínimo, pero no realmente. Cuando bajamos de temporalidad, al final nos damos cuenta de que lo que en realidad tenemos es el máximo de la vela alcista anterior y el mínimo de la vela bajista, ¿verdad? Esto va a ser muy común
¿de acuerdo? No siempre va a ser así, también es importante que lo mencione. En ocasiones sí vamos a coincidir cuando trazamos desviaciones estándar con el rango específico de una sola vela, pero lo que yo recomiendo es que si ustedes ven solo una vela, no se fíen, reduzcan la temporalidad, descompongan estructuralmente la vela y cuando encuentren como tal la neutralización del máximo y el mínimo del swing, que cumpla con las condiciones para poder trazar la desviación estándar, entonces lo trazan, se regresan a su temporalidad intermedia y listo. Bien, ya que ya tenemos las desviación estándar, ¿sí? Bueno, el rango cero de la desviación estándar y la primera desviación estándar, vamos a hablar de un detalle interesante. Y es que acá lo que hay que marcar es lógicamente el mínimo del swing del breaker, ¿vale? Como nivel de referencia principal, para entender qué estructuras se forman luego en un minuto y si es que el precio realmente llega a ese nivel y ese nivel genera algún tipo de reacción. Lo que también voy a hacer en efecto es tener en consideración la primera desviación estándar. Fíjense que la primera desviación estándar está por debajo del CB, ¿sí? El Fair Value Gap que tengo aquí en una hora, ¿vale? Aquí está, ¿de acuerdo? Y también se encuentra por debajo del Key Level diario. Así que ya les he mencionado que en la medida en la que nosotros tengamos Key Levels por encima de una desviación estándar, le damos prioridad a los Key Levels. Sin embargo, este es un escenario complicado. Lo menciono en el clip de la sesión de trading en vivo de el día de hoy, 17 de noviembre. ¿Por qué? Porque la acción de precios se encuentra atrapada. ¿Cómo tú te puedes desenvolver en un escenario en el que la acción de precios se encuentra atrapada, sobre todo en tu temporalidad de ejecución? Y aquí viene la lectura estructural de la temporalidad de un minuto. Tenemos máximo de donde se genera un movimiento que cruza el key level importante. Bueno, tres key levels importantes tenemos. Límite superior del Daily Fair Value Gap del 13 de julio, tenemos Fair Value Gap en forma de CB de una hora y tenemos desviación estándar de un Swindle Breaker de una hora también. Son tres key levels ahí atrapados. Yo sé que muchos cuando trazan, por ejemplo, sus key levels, tienden a confundirse, ¿verdad? Y piensan que el precio ya tiene que subir porque sí o sí han marcado sus niveles y el precio ha llegado allí y eso es precisamente lo que vamos a resolver. Como ya he mencionado, yo siempre empiezo dando lectura a mis máximos de relevancia. Recuerden, estoy combinando dos teorías, la de Larry Williams sobre los máximos y los mínimos de corto plazo, plazo intermedio, largo plazo, y la de Michael Houston, ICT, Inner Circle Trader, Fair Value Gaps, Key Levels, límites superiores, inferiores, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de una tendencia alcista o una tendencia bajista, lo que normalmente se nos ha implantado en el medio es, cuando se rompa el mínimo del último fractal de una tendencia alcista es un cambio de estructura bajista, o cuando se rompa un máximo del último fractal bajista es un cambio de estructura a una tendencia alcista. Y al final esas conclusiones no terminan de ser ciertas. Cuando yo combino entonces estas dos teorías, tal y como lo hace Michael también, por supuesto, yo puedo determinar entonces los máximos a partir de los cuales se generan movimientos que llegan a niveles importantes. Acá, por ejemplo, si quiero, me enfoco solamente en los key levels. ¿Sí? Por esa razón es que la desviación estándar la voy a borrar. Me voy a enfocar únicamente en el mínimo del Swindle Breaker, que de hecho es un nivel que tenía marcado a lo largo de la sesión. Fíjense luego en un detallito sobre el precio que tengo aquí en el mínimo del Swindle Breaker, 15.080.75, ¿vale? Fíjense en ese precio específico. Ahora, máximo que cruza un nivel importante para mí es directamente un máximo de plazo intermedio. ¿Sí? Si el precio va a continuar cotizando por debajo del Fair Value Gap, en este caso el área del CB, y también lógicamente por debajo del límite superior del Daily Fair Value Gap, no debería romper este máximo. Cuando se rompe este máximo, entonces yo inicio un planteamiento en compra. Inicio, es un primer planteamiento, no es que ya voy en compra, ¿vale? Sino entonces estaría cayendo en la ambigüedad en la que caen un montón de academias o un montón de mentores, profesores, ¿verdad? Que dicen, cuando se rompe este máximo, cambio de estructura inmediatamente. No. Lógicamente, si yo tengo acá un máximo de plazo intermedio, yo voy a considerar mi máximo más alto aquí como mi máximo de largo plazo. Vamos a hablar de un tema importantísimo, mi máximo de largo plazo. De este máximo de largo plazo y si yo combino, claro, sí, tengo que decirlo, si yo combino todos estos, digamos, el impulso, contracción, todos esos movimientos en uno solo, entonces me voy a enfocar en desde este máximo se genera el movimiento que alcanza, primero que alcance el nivel importante. Y luego que se alcance el nivel importante, tengo una pequeña reacción
máximo de plazo intermedio y ¡boom! Por esa razón es que este sería mi máximo de largo plazo. ¿De acuerdo? Perfecto. Y estoy hablándote aún de la etapa de movimiento bajista, desde este máximo hasta este mínimo. Todavía no hablemos de lo que sucede después. Ahora, tenemos un mínimo más bajo por debajo del Fair Value Gap de una hora y el límite superior de temporalidad del Fair Value Gap de temporalidad diaria. Ya les he mencionado que cuando hacen un análisis o cuando hacen una decodificación de máximos o mínimos, lo deben hacer en pares. Eso quiere decir que si yo tengo un máximo de largo plazo y acá un máximo de plazo intermedio, el máximo susceptible de romperse es el máximo de plazo intermedio, lógicamente. Si yo considero este como mi máximo de plazo intermedio y este como mi máximo de corto plazo, el máximo susceptible de romperse es el máximo de corto plazo. Sin embargo, yo directamente interpreto este máximo como un máximo de plazo intermedio debido a que cotiza alrededor y supera, por no decir además que rompe, un key level. Sí, un área clave. En la medida en la que se rompe, inicio mi primer planteamiento, ¿vale? Yo sé que una vez que tengo este rompimiento, inmediatamente me enfoco en este mínimo, puesto que este mínimo no debería de romperse. La acción de precio debería mantenerse al menos dentro del CIBI que tengo acá, que puedo trazar si omito las mechas. Voy a encontrar allí un BPR, un CIBI, ¿vale? Y el precio debería sostenerse como menciono allí, no debería superar este mínimo. Cuando se genera este movimiento, inmediatamente trazo una matriz PDR rate a ese movimiento, que eso es lo que me interesa precisamente. ¿Por qué? Porque acá se rompió un máximo de plazo intermedio y se crea un mínimo más bajo. Ahora, lo que voy a hacer es empezar a dar lectura desde esta neutralización. ¿De acuerdo? Desde este máximo más alto que el máximo anterior, puesto que este máximo más alto me genera un mínimo más bajo. E inmediatamente hago un reset de mi lectura y de mi decodificación y este pasa a ser mi máximo de plazo intermedio. Inmediatamente. Este pasa a ser mi máximo de plazo intermedio. Este lo voy a eliminar temporalmente y yo sé que ahora, si se rompe este máximo, la estructura haría, digamos en este caso, un primer planteamiento en dirección alcista. Sin embargo, como tengo una neutralización del mínimo anterior, ¿qué va a suceder o qué espero yo que suceda si luego he trazado un complemento de análisis que es la matriz PD Array? Espero que el precio reaccione al área premium de ese rango, independientemente de si en todo este contexto me encuentro con una acción de precio atrapada, si en todo este contexto me encuentro con key levels, hablo del fair value gap de una hora, del límite del fair value gap diario, independientemente de estos detalles, yo necesito tener de referencia ese rango. Yo sé que muchos se confunden porque ven movimientos fuertes, ven un fair value gap, dicen, ok, voy a entrar en este fair value gap y lógicamente no colocan su stop loss acá o se guían de la ICT Mentorship 2022 y dicen, bueno, tengo sell side liquidity acá, tengo movimiento enérgico, fair value gap y entran, ¿verdad? Yo lo sé, yo lo entiendo. Pero el Vademecum combina la ICT Mentorship con una forma en la que eliminamos el FOMO. Sí, ese es el gran detalle del Vademecum Acá Trading. Eliminar el FOMO, eliminar todo tipo de emociones que nos hagan sentir que nos estamos perdiendo de algo interesante, ¿no? Y además, que si el movimiento se va o si el precio nos deja y queríamos entrar en algún nivel, que eso tampoco nos haga sentir frustrados. Que un día no operativo es un día en el que no se pierde. Que un día en break-even es un día de victoria también. Que un día en pérdida también es un día de victoria porque es de aprendizaje. ¿De acuerdo? Nunca traslades tu responsabilidad cuando toques stop loss a decir, oh, el precio hace lo que quiere o el mercado hace lo que quiere. No hagas eso. Hazte responsable de tu operación, de tu stop loss. Reconoce que hiciste mal, tal y como en este caso yo documento todo el proceso que estoy llevando desde inicios de octubre, incluso cuando tomo operaciones y les he mencionado, aquí me equivoqué, no debí operar acá, no debí colocar operaciones acá, debí considerar este rango. Hazlo de la misma manera. Si no quieres subir un video a YouTube, lógicamente no lo hagas, pero grábate, ¿de acuerdo? Y sé capaz de mirar tú tus propios videos, a ver si es que logras encontrar algún detalle adicional sobre tu propia corrección. Bien, como te estaba mencionando, tengo entonces este rango, que es mi rango de referencial, debido a que, lógicamente, si se rompe un máximo de plazo intermedio anterior, no debería haberse roto este mínimo, para que entonces yo pueda sacar conclusiones sobre que la estructura va a continuar alcista.
Al suceder esto, inmediatamente no. Cambio mi chip nuevamente. Elimino el primer planteamiento en compra, ¿de acuerdo? Y me mantengo con un bias bajista, mantengo mis consignas bajistas. Es algo que menciono a lo largo de la sesión, revisen el clic que está aquí en la descripción. Inmediatamente el precio llega al área de premium. Lógicamente, si quiero ingresar por el modelo del Vademecum, voy a forzar la entrada, voy a forzar la operación debido a qué? Debido a que marqué yo este breakaway gap, ¿sí? Y lógicamente el precio, al involucrarse con un breakaway gap, lo va a utilizar de soporte. Y fíjense que en la medida en la que lo supera, lo utiliza de soporte hasta que finalmente lo supera. Este es un detalle importante. Yo normalmente no opero cuando veo este tipo de contextos contra el breakaway gap, porque entiendo de que si en efecto hay una neutralización de un mínimo, no me voy a exponer a que wow, el precio rompa aquí estos máximos. Cuando el precio rompe y vuelve a cotizar por debajo del breakaway gap, entonces ese breakaway gap para mí se vuelve a activar. Es como un inversion fair value gap. Y cuando luego entiendo esta formación, tengo, fíjense, lo voy a interpretar de esta manera, máximo de corto plazo, de plazo intermedio, de corto plazo. Tengo el precio cotizando inmediatamente por debajo de ese breakaway gap en forma de CB. ¿Por qué? Porque rompe un mínimo. Entonces vamos a llamarle Inversion Fair Value Gap ya para cuando el precio se encuentre por aquí. Inmediatamente tengo este movimiento alcista. Yo sé que este movimiento alcista no es un movimiento alcista real que vaya a cambiar la estructura hacia arriba. Y eso es algo que he logrado comprender con la experiencia, con mis horas de simulación, de forward testing, incluso de backtesting, que es más que nada la revisión de contextos o escenarios del pasado ya formados. De manera de que si haces esto, puedas almacenar imágenes en tu memoria y de esa manera estés preparado para lo que ha de pasar. Esa es la razón por la que cuando yo observo este movimiento, yo no dudo en vender. De hecho, aquí pueden ver la ejecución. Quito aquí, ¿de acuerdo? Esto no se puede editar en TradingView, lógicamente. Coloco la operación en venta exactamente a las 11 de la mañana, que es precisamente cuando envío este mensaje a Telegram. Mantengo consignas en venta hasta que no se rompe el máximo del rango de neutralización, que va desde este máximo hasta este mínimo. Y lógicamente coloqué una operación en venta. Sí, en esta operación iba por un ratio un poquito más extenso. De hecho, si revisan el enlace que dejé en Telegram, iba por un ratio aproximadamente de un 2.5, y un poquito menos. Un poquito más, un poquito menos. Pero inmediatamente veo la neutralización de este mínimo, cierro la operación. Cierro la operación, no me expongo a que el precio no vaya a continuar cayendo, ¿de acuerdo? Sé que estoy en un periodo, ya saben, el tramito de la muerte le llamo yo, según el Vademécum, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué le llamo el tramito de la muerte? Porque si tú colocas operaciones, es muy probable que salgas en stop loss. ¿Qué sucede en este tramo? Presten atención. En este tramo suelen ocurrir, movimientos contrarios al movimiento real que ha de suceder durante los próximos 40 minutos o incluso durante toda la sesión siguiente. ¿Sí? Me refiero a la sesión de la tarde después del almuerzo de 12 a 1, ¿vale? Y es precisamente eso lo que sucede en este caso. Tenemos un movimiento bajista que saca a todas las personas que han entrado por la ICT Mentorship 2022, Fair Value Gap del movimiento enérgico, después de Sell Side Liquidity, entran aquí en compra, ¿verdad? ¿No? Ahora, seguramente ni siquiera tienen mi Fair Value Gap o mi límite del Fair Value Gap diario, en el que en este caso yo he trazado o yo he considerado, y simplemente entran. Claro, esas personas no lo necesitan realmente, pero entran aquí en compra y en esta macro, ¡fua! Adiós a todos. ¿Y qué sucede luego? El precio vuelve a ingresar al rango de neutralización. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de movimientos? Con esto también les voy a enseñar un detalle súper interesante. ¿Recuerdan que les había dicho que si se rompía este máximo, había un indicio de cambio estructural, había un indicio de potencial movimiento alcista? ¿Por qué? Porque yo mantenía mis consignas en venta hasta que no se rompa, ¿vale? Y dice, eso me daría otro tipo de confirmación en un contexto tan atrapado como el de hoy. El rompimiento de este máximo me daría otro tipo de información en un contexto tan atrapado como el de hoy. Entonces, cuando se rompe este máximo, si se fijan, y aquí viene otro detallito, voy a colocar aquí, fíjense, 15.880, no sé por qué hace un momento dije 15.080,
Vi mal, discúlpenme. 15.880.75. Allí exactamente se forma el máximo. Y el mínimo del Swindle Breaker está en 15.880.75. ¡Ey, ey! Esto no es coincidencia. Esto está previamente calculado, programado y establecido por el algoritmo. Por esa razón es que yo en el Vademecum, y si ven mis sesiones de backtesting y charlas de trading, en la respectiva lista de reproducción, lo que yo les digo es, el mínimo de un Swindle Breaker que se encuentra dentro de un market shift bajista va a generar algún tipo de reacción. Sí, de reacción. Igual, el máximo de un swindle breaker, de un market shift alcista, va a generar una reacción. Y es precisamente lo que tenemos aquí, exactamente en ese precio o a partir de ese precio se genera nuestro movimiento bajista de neutralización del mínimo con el cual podemos trazar una matriz PD array para aprovechar este pequeño movimiento. Y fíjense cómo este es un movimiento inicial de la vela de las 11 de la mañana, puesto que la vela de las 11 de la mañana termina de forma alcista. Ahora, no porque termina de forma alcista te vas a ir en compra, ¿no? No miras solo una vela, descompones la estructura en temporalidad menor. Y cuando observas este rompimiento, acá yo voy a romper un mito, que de hecho ya he cargado un video sobre esto en mi programa de Hablemos de Trading con AcaTraders. Comprar en Premium. Rompamos el mito de que no se puede comprar en Premium. Se puede comprar en Premium siempre y cuando tú tengas una misma matriz PD array, un mismo rango referencial. Y fíjate qué sucede acá, porque me voy a ir al árbol de objetos y voy a activar esto. Esta es el área premium de mi rango de referencia de neutralización anterior, el cual utilicé para colocar mi operación en venta. Pero vamos a decir, fíjense que acá se pueden aplicar un montón de complementos de análisis que yo ya he explicado, de hecho, anteriormente en estos mismos market reviews. Imagínate que tú entraste en compra aquí, ya aplicaste la ICT Mentorship 2022, perfecto. ¿Qué es lo que el Vademecum te brinda? La capacidad de mitigar tu operación cuando sufres un stop hunt. ¿Cómo? Bueno, desde este máximo es que inicia el movimiento de stop hunt, ¿verdad? Claro, de tu operación en compra. ¿Qué debes hacer? Seguramente ya sabes porque ya has visto el Vademecum, sí, ya has visto los market reviews. Vas a tomar desde el máximo de donde comienza el movimiento de stop hunt hasta el mínimo, ¿de acuerdo? Claro que es el movimiento que yo aprovecho, lógicamente, porque comprendo cómo funciona la matriz P de array. Pero tú, en tu caso, vas a esperar que el precio llegue a la primera desviación estándar y vas a ingresar luego en una contracción. ¿Ok? Luego en una contracción. Aquí el precio te da la contracción luego de llegar a la primera desviación estándar y operas en compra. Operas en compra, ¿quieres hacer tu operación? A la 1:53, a la 1:54, 55, 56, 57. Y a ver, ya he explicado esto, pero es que el horario de Vademecum de la tarde comienza a la 1:50. Sí, a la 1:50. Así que no hay excusa para no comprender que se podía tomar una operación aquí. 1:50 a 2:10 va el primer lapso de 20 minutos del Vademecum Acá Trading. Sí, es una macro también de la tarde, por supuesto. Si nos enfocamos, o perdón, si es que citamos parte de la referencia conceptual horaria de Michael ICT. Y bueno, al final, si es que tú, por ejemplo, no compras aquí en Premium, luego de comprender cómo funciona esto, porque, a ver, si tú combinas la lectura de tu máximo de plazo intermedio que se está rompiendo, o venga, este va a ser tu intermedio, este va a ser tu largo plazo y este va a ser tu intermedio. Se rompe máximo de plazo intermedio, se rompe tu máximo de largo plazo. Cuando tú combinas esta decodificación, ya no necesitas que el precio alcance la primera desviación estándar del movimiento de stop hunt. Simplemente ingresas aquí en el área premium de tu rango de referencia y colocas el stop loss en el área de descuento del rango al cual estás trazando la desviación estándar, el rango del movimiento del stop hunt. Ahora, repito, yo aproveché ese movimiento, ¿vale? Yo aproveché ese movimiento, me fui hasta este mínimo del Side Liquidity 1 a 1.93, se acabó. Pero luego cuando se rompe este máximo, si no entras aquí, porque, a ver, quizá no sepas o no conozcas cómo usar esta decodificación, que ya he subido 2 videos sobre decodificación. Listo, esperas que llegue la primera desviación estándar. ¿Y qué les he explicado en la mentoría de entrega de precio? Vamos a colocar esto un poquito hacia acá. Desde este máximo, desde ese máximo hasta este mínimo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Ya te acordaste?
¿no? Sell side delivery. Y desde este mínimo hasta este máximo, ¿qué tengo? Buy side delivery. Y en términos de entrega de precio, ¿qué es esto? Un balance, ¿qué? Un balance price range. Ajá. Vamos a colocarlo así, traer al frente o sincronizar. El precio ya no tiene que ingresar por debajo de este máximo. El algoritmo no va a perder el tiempo ingresando por debajo de este máximo. Entras en una operación, ¡pum! A ver qué tienes acá. Oh, ruptura de mínimo, ruptura de máximo. Si entraste en compra aquí y se confirma tu operación, usas las desviaciones estándar para confirmar el movimiento, incluso aun cuando no se ha roto ese máximo. ¡Pum! Bro, ¿qué esperas para unirte a mi grupo de Telegram? Es que no entiendo por qué pierdes el tiempo en otras academias o pagando mentorías de $50 cuando tienes todo aquí gratis. Te veo la próxima semana en el siguiente Market Review.